días a todos, bienvenidos a la última clase de este primer módulo acerca de legislación. En esta clase en particular lo que vamos a tratar son los principios registrales y un breve repaso de lo que es el estudio de los títulos. ¿Qué son? Como primera medida corresponde señalar los principios registrales. No hay una definición específica que diga qué son, pero la mayoría de la doctrina entiende que son ideas fuerzas, son lineamientos que guían todo el proceso de inscripción de los derechos a los fines de darle publicidad. ¿De dónde surge o de dónde se analiza para llegar a estos principios o a estas ideas fuerzas? La base es la ley 17.801, que es la que repercute y desarrolla todo lo relacionado a la publicidad en materia inmobiliaria, es decir, al registro inmobiliario. Esta correlación en la provincia de Córdoba es la ley 5771. ¿Por qué? Porque si bien hay una ley macro, una ley nacional, que es la 17801, cada registro va a estar reglamentado a nivel provincial, es decir, cada provincia se va a encargar de los registros. Son cuestiones locales. Entonces, no pueden ir en contra de la ley nacional, pero sí pueden complementar, establecer toda la parte recursiva, plazos, formas, como ya veremos más adelante, siempre y cuando no vayan, como dijimos, en contradicción. Entonces, a partir de esa ley macro, de esa ley nacional, de la ley 17801, se establecieron estos principios, estas ideas fuerzas, que guían todo el proceso, todo el procedimiento. Además de esta ley, se puede sacar también lo que son las características de nuestro sistema registral inmobiliario. Entonces, si pensamos específicamente en él, tenemos que decir que como primera medida, el registro es declarativo, es decir, no es constitutivo como vimos en la clase anterior como en materia automotor, que para que nazca el derecho real tiene que ser la inscripción, sino que el derecho nace en forma extrarregistral, fuera del registro, y luego se inscribe declarativamente a los fines de su oponibilidad, es decir, el derecho real de dominio sobre un inmueble. ¿Qué se hace? La escritura traslativa de dominio, se entrega la posesión, y eso se inscribe a los fines de la oponibilidad a un tercero. Además, este registro es no convalidante. Ya vamos a ver que existen diferentes clases de registro, pero básicamente lo que significa es que si existe una nulidad y el registro no advirtió la misma al momento de la registración, el hecho de que quede registrado no va a sanear este vicio o esta nulidad. La misma va a seguir estando. Además, también es una cuestión de que nuestro registro es de fe pública, es decir, que solamente va a responder en caso de una fuga registral. Como dijimos, no es convalidante, es decir, que no suple esta nulidad en la inscripción, pero si por ejemplo se informa mal, si el registro al momento de elaborar un informe no dice que el mismo está hipotecado y en realidad lo está, va a responder por esa cuestión. Entonces veíamos, es declarativo, es no convalidante, es de fe pública y además es de inscripción. Ya vamos a ver cuando veamos el principio los diferentes tipos de registros, pero básicamente significa que se toman breves notas del título, que sería la escritura, y se vuelcan, se inscriben en un instrumento que es la matrícula o el folio real. Esto lo vamos a repasar posteriormente. Pero esto es para que se den una idea de qué son los principios registrales y de dónde surge. Haciendo énfasis en cuáles son los principios registrales propiamente dichos, nosotros el primero que vamos a analizar es el principio de prioridad. Después también tenemos el principio de inscripción, tenemos el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo, de especialidad, el de rogación, el de inscripción y el de fe pública. El primero que vamos a desarrollar, como dijimos, es el principio de prioridad. Que este principio es el que surge de la máxima de primero en el tiempo, primero en el derecho. Existen ciertos derechos que pueden ser compatibles, pero hay otros que no. Entonces, en caso de incompatibilidad entre dos o más derechos, se tuvo que buscar una forma de darle prioridad a uno por sobre el otro. Es decir, a dos ventas o, por ejemplo, a una venta con un embargo. Entonces, lo que se hizo fue establecer un sistema de prioridades de acuerdo a diferentes criterios. Como primera medida, tenemos que decir que este principio surge de la ley. Y esto es importante, no lo van a encontrar en la ley como principio de prioridad detallado, sino que surge del análisis del artículo 5, del artículo 19 y del artículo 24. ¿Y qué clase de prioridades establecen estos artículos? Por un lado tenemos una prioridad directa y por el otro lado una prioridad indirecta. ¿Qué es cada una de ellas? La prioridad directa es aquella que se da con la presentación del instrumento ante el registro.
Y acá tenemos que distinguir porque nuestro sistema lo que establece es un sistema de prioridad directa inicial. Es decir, cuando vos vas al registro, solicitas la inscripción de un determinado instrumento, por ejemplo de una escritura de compraventa de un inmueble. Desde ese momento de la recepción empieza el plazo de prioridad. Es decir, si Juan lo inscribe hoy y Pedro quiere inscribir el mismo instrumento mañana, en principio Juan va a tener prioridad. ¿Por qué? Porque es prioridad directa inicial, por presentación. En cambio, por ejemplo, el sistema alemán es una prioridad directa final. No es con la presentación, sino que cuando el registro termina el trámite. Acá no, con la presentación te ponen el sello fechador y automáticamente ya tenés esa prioridad. Esta es la prioridad directa, es la más simple. El problema es que también existe otra prioridad indirecta o retroprioridad exógena, porque ocurre fuera del registro, que se da con dos instrumentos propiamente dichos. El primero es la retroprioridad, que está establecida por la presentación de la escritura. ¿Qué establece la ley? Que cuando nosotros hacemos la escritura traslativa de dominio de un inmueble, desde el momento en que la realizamos, tenemos un plazo de 45 días para presentarla. Es decir, si yo la hago la escritura el día 1 de enero, tengo hasta el 15 de febrero para presentar esa escritura al registro. Y si yo la inscribo dentro de esos 45 días como máximo, se considera que el plazo de presentación sería el día en que se realizó la escritura, es decir, el 1 de enero. Entonces, si dentro de esos plazos yo lo inscribo, lo llevo al registro, se considera retrotraído a esa fecha de presentación. Esa es la primera prioridad indirecta o retroprioridad. Si dentro de los 45 días de realizada la escritura, se retrotraen los efectos a ese día. La segunda prioridad indirecta, por así decirlo, es lo que produce el bloqueo. El bloqueo se realiza cuando un escribano, porque es el único que puede realizarlo, va y pide un certificado registral. Toda modificación, extinción o transmisión de un derecho sobre un inmueble tiene que ser realizado en forma posterior a la solicitud de este certificado. Este certificado lo que hace es establecer que la situación jurídica del bien es, al día de hoy, esta. Este es el titular, este es el embargo o la inhibición que hay, este es el gravamen, esto está cancelado, la situación es la foto del día de hoy. Durante el plazo de vigencia del certificado es que se produce el bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el plazo de validez esta situación no puede cambiar. ¿Cuál es el plazo de validez del certificado? 15, 25 o 30 días, dependiendo si el bien asiento está en la misma localidad del que lo solicita, en una localidad pero de la misma provincia o fuera de la provincia. Es decir, si el que solicita el certificado tiene asiento en el mismo lugar que el registro, que el bien, 15 días dura este certificado. Si es en la misma provincia, es decir, alguien de Carlos Paz pide en un registro de Córdoba, el plazo del certificado es de 25 días dentro de la misma provincia. Y si es fuera de la provincia, es de 30 días. Entonces, durante ese tiempo, la situación jurídica no va a cambiar. ¿Y por qué también es importante ese plazo? Porque es el plazo que tiene el escribano para hacer el instrumento. Es decir, si es acá en Córdoba, sobre un bien de acá de Córdoba, se pide el certificado 15 días. Dentro de esos 15 días tienen que hacer la escritura. Es decir, si al día 17 quiere hacerlo, ya no puede, tiene que pedir un nuevo certificado. ¿Y por qué es importante? Porque si sumamos todos los plazos, vamos a ver que, por ejemplo, pedimos un certificado que tiene un plazo de vigencia de 15 días. Al día 10, nosotros hacemos la escritura. Desde ese día 10, que la escritura está hecha, ahí tenemos los 45 días para presentarla, que veíamos recién de la prioridad indirecta. Y si está presentada dentro de estos 45 días, se entiende que la presentación tiene efectos desde el día que se hizo la escritura. Importante, los 45 días se cuentan desde el día que se hizo la escritura, no desde el día del vencimiento del plazo para hacerla. Es decir, el certificado tenía 15 días, no es que al día 15 se empiezan a contar los 45, sino que se cuenta desde el día que se hizo. Si dentro de esos 15 días se hizo al día 10, desde el día 10 se cuentan los 45 días. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque si retrotraemos los efectos de la escritura estos 45 días, va a caer dentro del bloqueo registral. Por consiguiente, la situación registral va a ser la misma que el día de pedir el certificado. Entonces los efectos se retrotraen al día de pedir el certificado. ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos claro? Repasamos, el certificado lo pedimos el día 1, tiene un plazo de 15 días. Al día 10 hacemos la escritura. 45 días, nos vamos al día 55 para presentarlo. Nuestra situación
no va a ser la del día 55, sino que vamos a tener efectos como si lo hubiéramos presentado el día 1. ¿Por qué? Porque respetamos estos plazos. ¿Y por qué es importante? Porque tanto cuando se expide el certificado como durante el plazo de los 45 días, no es que el registro va a decir, ah, no, hay un certificado, no inscribimos, por ejemplo, un embargo si entra. No, lo inscribimos, pero haciéndole saber a la persona que embarga que hay un certificado pendiente, es decir, que alguien tiene una prioridad para hacer esta inscripción. Si nosotros respetamos todos los plazos, nosotros vamos a tener prioridad. Por ejemplo, si nosotros pedimos el certificado el día 1, hacemos la hipoteca, la escritura el día 10 y el día 25 la inscribimos, supongamos, y el día 15 se presentó un embargo, más allá que la inscripción definitiva nuestra es el día 25 y el embargo es el día 15, vamos a tener prioridad. ¿Por qué? Porque respetamos este plazo de 45 días y este bloqueo registral. En cambio, si por ejemplo nosotros haríamos la escritura el día 10 y después nos pasamos de los 45 días para presentar la escritura, en ese caso perdemos la colocación registral. Es decir, solamente vamos a tener la prioridad directa del día de presentación, por ejemplo el día 60, pero este embargo que estaba condicional, cuando nosotros dejamos vencer ese plazo de 45 días se vuelve definitivo y tiene prioridad por sobre nuestra inscripción. Por eso es tan importante respetar los plazos del principio, tanto los del certificado, 15, 25 o 30 días, como aquellos de los 45 días para la presentación de la escritura. Otro dato que les puede ser de utilidad, que es bastante de color y está lindo saberlo, es que en materia automotor, también existe un certificado que provoca un bloqueo. Casi nadie lo suele hacer, pero podríamos ante una venta solicitar el certificado. En este caso, el plazo es de 15 días, durante el cual no puede cambiar la situación del inmueble. Y algo muy importante para su vida práctica. En el caso de las subastas, no se pide un certificado. Esto es distinto, sino que se hace una anotación judicial preventiva de subasta. Y una vez realizada la misma, el juez va a informar al registro para que esta inscripción preventiva se vuelva definitiva. El plazo de la inscripción preventiva para que no modifique la situación del bien es de 150 días. Esto es una cuestión importante. Lo último que tenemos que desarrollar con respecto al principio de prioridad es el tema de la autonomía de la voluntad con respecto al principio de prioridad. ¿Qué es esto? El artículo 19 nos establece que nosotros podemos mutar este principio de prioridad. ¿Por qué? Porque es disponible, son cuestiones económicas. Entonces, por ejemplo, lo primero que dice es una permuta de rango. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una hipoteca de primer grado porque la hice en el 2015 y un banco tiene una hipoteca de segundo grado porque la hizo en el 2020. Y cambiamos el rango. Es decir, él pasa a ser primero, yo paso a ser segundo. Esto por supuesto tiene que ver con cuestiones económicas o de cobro. ¿Qué es lo importante en este caso? Que si yo tengo por ejemplo una de primer grado y el banco tiene una de tercero y hay alguien en segundo, vamos a tener que pedirle autorización o la conformidad de este de segundo grado. ¿Por qué? Porque si el banco tuviera una hipoteca de 1.000.000 de pesos y yo de 100.000 y hacemos el cambio, va a perjudicar notablemente al de segundo grado. Si presta la conformidad no hay ningún problema, se hace lo mismo. Si no la presta, ¿qué va a pasar? El banco va a pasar a ser prioridad 1, yo voy a tener prioridad 3, pero él va a cobrar con la prioridad 1 solamente el mismo monto que tenía yo. Es decir, yo tenía 100.000 y él tenía 1.000.000. Si hacemos el cambio y el 2 no presta conformidad, él va a cobrar primero 100.000, después va a cobrar el del grado segundo y después va a cobrar él de nuevo el restante con prioridad a mí y después voy a cobrar yo mi cobro. Esa es la permuta de rango. Después hay otro que se llama reserva de rango. ¿Qué esto qué quiere decir? Yo al momento de constituir un derecho, me reservo el derecho de constituir en forma posterior otro de grado preferente. Es decir, yo estoy haciendo una hipoteca, pero digo, bueno, yo me reservo el derecho a que el año que viene puedo hacer una hipoteca nueva y se va a cobrar antes que esta. Eso es lo que es la reserva. Y después está la posposición de rango, que acá la situación es similar a la anterior, pero difiere ¿por qué? Porque acá ya hay una hipoteca ya realizada, por ejemplo, una hipoteca de grado 1. Y se va a constituir ahora efectivamente una segunda. Pero el banco dice, ah, no, pará, ya tenés una hipoteca, yo quiero cobrar con preferencia. Entonces, el que está como grado primero pasa abajo y esta se inscribe con un grado preferente. Ven que son similares pero diferentes. ¿Por qué? Porque en la reserva yo me reservo a hacer uno que puede pasar en el futuro o no. En cambio en la posposición ya tengo uno y estoy haciendo en este mismo momento otro que va a tener grado preferente. Y lo último es la coparticipación de rango. Dos acreedores hipotecarios deciden, bueno, vamos a hacer la hipoteca con el mismo rango, cuando se cobre cobramos 50 y 50. Esto no hay ningún problema, lo hacemos en forma coparticipada. Esta es la autonomía de la voluntad. Una cuestión interesante, y a los fines prácticos también, porque no todo es teoría,
es decirle que hoy por hoy, por ejemplo, el tema del certificado está debatido esto de los 15, 25, 30 días. ¿Por qué? Porque está digitalizado actualmente. Entonces, al momento de solicitar, todos se expiden en el mismo momento. No es que el que está en el interior de la provincia tiene que hacer un viaje a buscarlo. No, se ingresa a la página del registro y se solicita el certificado. Tengan en cuenta que solamente lo pueden hacer escribanos. Lo mismo con la publicidad, todo se hace hoy digitalmente. Entonces por ahí se están quejando o están declarando inconstitucionalidad este plazo de 15, 25 o 30, pero todavía se respeta más allá del certificado registral. También se puede ingresar vía CIDE. Si ingresan a la página del registro y ahí van a ver que están cargadas todas las opciones. Por supuesto que al no ser escribano no pueden proceder a pedir ningún certificado. Cuando veamos el principio de inscripción y el de especialidad, vamos a ver en la pantalla una matrícula y ahí le voy a mostrar que cada vez que se expide un certificado, de esto se deja constancia en la matrícula. En la última columna de la misma, ahí figuran las certificaciones que se van realizando. El siguiente principio que vamos a analizar es el principio de inscripción y tiene que ver con todo este procedimiento de inscripción, es decir, los fines del registro es hacer cognoscible un derecho. ¿Qué es esto? No es que lo conozcas efectivamente, sino que te doy la posibilidad de que vos lo vayas a conocer. Está a tu alcance. Y esto se hace a través de todo un proceso de inscripción. Entonces, primeramente, los derechos se inscriben, una compraventa, una permuta, una cesión, una donación, y las cautelares se anotan. Un embargo, una inhibición. Esta es la primera gran diferencia. Otra cuestión está en el artículo 2 y 3 de la ley, que establece cuáles son los documentos que van a ingresar al registro y qué características deben tener los mismos. Punto importante, y esto recuérdenlo siempre, al registro ingresan instrumentos públicos, escrituras, no ingresan instrumentos privados, salvo tres excepciones. Las tres excepciones que ingresan instrumentos privados al registro son el tema de lotes adquiridos por remate. Esto es importante para ustedes, los lotes adquiridos por remate son instrumentos privados e ingresan al registro. Los boletos de compraventa de un PH, generalmente porque no están terminados, entonces se adquieren mediante boleto y esto se inscribe en el registro de la propiedad. Y además los contratos de leasing. Estos son los instrumentos privados que acceden al registro, si no siempre son instrumentos públicos aquellos que acceden. Recuerden además que los requisitos están en el artículo 2 y en el artículo 3 de la mencionada ley 17.801 y tiene que ver con las formalidades que después el registro, cuando veamos el principio de legalidad, va a tener que analizar al momento de cada presentación. Si pensamos además en el principio de inscripción, tenemos que pensar en las distintas clasificaciones que existen acerca de los registros que hay en nuestro sistema y de las características que tiene cada una de las inscripciones que llevamos adelante en estos registros. Entonces los registros, como una primera medida, pueden ser de recepción o de actuación. Principalmente nuestro registro inmobiliario y nuestro registro automotor son de recepción, reciben toda esta cuestión. En cambio el de actuación es, por ejemplo, el registro nacional civil y de capacidad de las personas. Pueden ser personales, reales o causales. Los personales, el ente o aquello sobre lo que se basa la inscripción es la persona. Esto es el registro civil claramente. En cambio los reales es sobre el bien. Es decir, la matrícula en un registro inmobiliario, el legajo del automotor en un registro de los autos. Es decir, el centro de la inscripción es el bien, por eso es real. Y los causales es básicamente el registro de mandatos, pero no tiene mucho asidero en nuestra legislación. Simplemente es una categoría que a los fines de que ustedes puedan comprenderlo mejor se las menciono y se las comento. Con respecto al método con el cual llevan adelante este reflejo de esta situación jurídica registral, puede ser a través de un mecanismo de inscripción, de transcripción o de enlegajamiento. ¿Qué es de inscripción? Que toman el título constitutivo y proceden a volcar parte de ese título a través de una inscripción en una matrícula, por ejemplo. Este es el caso del registro inmobiliario. Toman la escritura de compraventa, por ejemplo, toman los datos que necesitan y lo vuelcan en la matrícula. ¿Qué datos necesitan? Por ejemplo, los datos del titular, los datos del inmueble, si hay gravámenes. Todo esto es de inscripción. El de transcripción lo que hacen es transcribir íntegramente, por ejemplo, lo que sería la escritura o el instrumento en el registro. Y el del legajamiento proceden a colocar dentro de un legajo al instrumento en cuestión. Este es el supuesto de los autos. Cada auto tiene un legajo, decíamos en un registro real sobre el auto,
con el número de patente. Dentro de esto va toda la documental, ya sea transferencias, cédulas de identificación del vehículo, de autorización para circular. Todas estas cuestiones van adentro del legajo del automotor. Y por último pueden ser convalidantes o no convalidantes. En nuestro sistema dijimos no hay registros convalidantes, ninguno. La inscripción no suple las nulidades que puede tener el instrumento. En ningún caso es convalidante. Lo único por lo que va a responder, repetimos, el registro es por fugas registrales. Es decir, cuando menciona o cuando da o cuando omite enunciar alguna característica del bien que debía estar correctamente inscripta. Por ejemplo, se hipotecó, se inscribió la hipoteca y cuando el registro da el certificado omite consignar que estaba hipotecado. Esto es una fuga registral y esa es la única causal por la cual va a responder el registro. Después hay que ver cada una de las inscripciones o anotaciones, porque las mismas pueden ser, según los efectos que tenga, pueden ser constitutivos o declarativos. En el caso de los inmuebles, por supuesto, es declarativo, solamente a los fines de la oponibilidad. En los casos de los automotores, como veíamos, es constitutivo, no nace hasta que no se inscribe esta cuestión. Según las formas pueden ser positivos o negativos. Los positivos son los que dan nacimiento o transfieren un derecho, una compraventa. Los negativos, en cambio, van a cancelar, por ejemplo, un gravamen. Una cancelación de hipoteca es un asiento negativo. Según el tiempo puede ser la primera inscripción, cuando llevamos adelante, ya sea de un automotor o de un inmueble. En inmuebles, por ejemplo, la matriculación, cuando se abre esta matrícula. Y después pueden ser inscripciones posteriores, una compraventa, una cesión, una donación, cualquiera sea llevada a cabo en forma posterior. Después, según la situación registrada, puede ser una inscripción o una anotación. La inscripción es un derecho, como decíamos, y la anotación son de las cautelares. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Según la función calificadora, ya cuando veamos el principio de legalidad, pero básicamente se los adelanto, el registro va a analizar esta solicitud y va a proceder a inscribirlo en forma definitiva o en forma previsional, porque dice si hay algún error, se hace una inscripción por un término de 180 días para que esta persona proceda a modificarlo o a ver cuál es la situación que estaba mal. Y según la relación con el resto de los asientos, puede ser condicionada o incondicionada. ¿Cuándo es condicionada, básicamente? ¿Recuerdan cuando decíamos que en el principio de prioridad el registro va a recibir igualmente los pedidos de inscripción cuando hay un certificado pendiente? Esto es condicionado. Esto va a estar condicionado a que se presente en tiempo y forma esta escritura que se va a hacer a partir del pedido de certificado. Si no, si es una escritura normal, va a ser incondicionada y no va a estar en ningún punto atada a otra cuestión o a otra variante. Esto es básicamente lo que tienen que saber del principio de inscripción y la importancia que tiene el mismo en nuestro sistema. El último de los principios que vamos a analizar en este primer bloque o en esta primera parte de la clase es el principio de especialidad. El mismo establece, o el eje central de este principio, es que tienen que estar perfectamente determinados el sujeto, el objeto y la causa del acto. Si pensamos en el sujeto, tienen que estar todos los elementos que están, por ejemplo, en una escritura. Tiene que estar nombre completo, datos identificatorios, domicilio, estado civil, si es una persona jurídica, todo lo que tenga que ver con su razón social, el representante, poderes, todo esto tiene que ver con el sujeto. Si pensamos en el objeto, vamos a pensar en la descripción, por ejemplo, del inmueble, sus medidas, sus linderos, con quién colinda, cuál es la superficie, todas estas cuestiones, si es una deuda, qué porcentaje de deuda, si es un PH, qué porcentaje de copropiedad, todo esto está en el objeto. Y en la causa va a estar toda la determinación de lo que tiene que ver con el acto o hecho jurídico que llevó a esto. Por ejemplo, si es una compraventa, quién fue el escribano interviniente, cuándo se realizó, en qué escribanía, todas estas cuestiones tienen que ver con la causa. Si es, por ejemplo, una hipoteca, quién lo hizo, sobre cuál es el monto, la fecha, todas estas cuestiones tienen que estar en el objeto. ¿Dónde se ve este principio de especialidad? En la matrícula. Como pueden ver en pantalla, que acá les dejo un modelo de matrícula, van a ver que en la parte superior de la misma, lo que se establece es la descripción del inmueble. Es la perfecta individualización del inmueble, sus linderos, sus medidas, dónde se encuentra ubicado, con quién colinda al sur, al norte, al este y al oeste, es decir, toda la descripción. Y después tienen una serie de columnas en donde van a ver en la primera columna los titulares.
van a ver que, por ejemplo, en este caso, hubo un primer titular que después transmitió. Cuando se transmite, se tacha este primer titular y se deja abierto el segundo, que es el titular actual. En la segunda columna van a ver el porcentaje de titularidad. Puede ser que un titular tenga el 100%, o si hubiera dos personas puede ser 50 y 50, 70, 30, o el porcentaje que sea. Acá van a ver en todo esto el tema del principio de especialidad con respecto al sujeto. Van a ver que están los datos personales. En este caso le he borrado ciertos datos personales por una cuestión de privacidad, pero ahí van a ver que están los números de documento, los nombres completos, dónde lo realizaron y toda esta cuestión. En la tercera columna están los gravámenes en caso de existir. En este caso van a ver que hay una hipoteca, podría ser que no existiera ninguno. Y cuando se cancela este asiento, se tacha, igualmente como cuando el titular transfiere. ¿Por qué tiene importancia esto? Y tenganlo en cuenta porque cuando veamos el principio del tracto sucesivo, van a ver que es muy importante que haya una concatenación entre estas cuestiones de que si se tacha, que si vino abierto, que si no, que si se transfiere. Todo esto es importante a los fines de ese principio. Entonces decíamos en la tercera columna los gravámenes. En lo cuarto están las cancelaciones, que ahí cuando se escribe la cancelación se tacha el gravamen. Y en el quinto están lo que tiene que ver con la expedición de certificados. Cada vez que se expide un certificado acerca de una propiedad, tiene que dejarse sentado en esta matrícula. A los fines prácticos, ¿cómo se pide esta matrícula? Es muy simple. El único tema es que tienen que estar inscriptos como autorizados para operar en el registro general de la provincia. Si lo están, ingresan por CIDI o en la página del registro, van a la pestaña que dice publicidad, trámites, publicidad directa, ahí colocan el número de matrícula y automáticamente, por supuesto siempre previamente pagando la tasa de servicio, les va a expedir esta matrícula para que ustedes la puedan ver. No tiene efectos notariales, es decir, no es un certificado, ya que eso dijimos lo pueden hacer solamente los escribanos, pero sí para que ustedes vean cómo está la situación del inmueble. Se baja en formato PDF, lo pueden descargar, imprimir o incluso lo pueden enviar vía mail, eso no hay ningún problema. Y esto es de importancia ya que los tiempos se han achicado considerablemente. Hoy se ingresa, se puede pagar la tasa incluso en Rapipago o se puede pagar mediante un web, en el sistema de home banking cualquiera sea, la acreditación es inmediata y ahí automáticamente ya tiene acceso a este informe. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña pausa de 15 minutos como siempre, para que los primeros 10 sea un break y puedan hacer las preguntas que quieran en el chat por si surge alguna duda. Y posteriormente los últimos 5 minutos les dejo en pantalla una serie de actividades cortas para que ustedes puedan ir resolviendo y vean si han entendido correctamente estos temas. Al regresar vamos a analizar las respuestas a estas preguntas y vamos a establecer una distinción entre los principios que nos quedan, sus características generales y el estudio de títulos.
Bueno, vamos a hacer primeramente un breve repaso de las respuestas a las preguntas que les había dejado. Con respecto a la primera pregunta, el plazo por el cual el certificado bloquea en materia automotor es de 15 días hábiles. Esto surge del decreto del registro automotor. Recuerden que en el inmobiliario podía ser 15, 25 o 30 días, en el registro de los automotores es de 15 días hábiles. La segunda cuestión, había que unir cada uno del antecedente con el consecuente. El registro automotor es del negajamiento, como dijimos, todo va dentro de la carpeta que tiene la patente del automotor. El inmobiliario es de inscripción, se agarra la escritura y se inscriben breves notas de esa escritura en la matrícula. El registro civil es un registro de actuación y por último la hipoteca, es decir, el asiento de cancelación de una hipoteca es un asiento negativo. La siguiente cuestión es falsa, no se puede porque falta uno de los requisitos específicos que requiere la reglamentación. El siguiente es de 25 días, ya que está dentro de la provincia, pero se encuentra fuera de la localidad, asiento de este bien. Recuerden esto que decíamos de 15, 25 o los 30 días. En el siguiente pregunta, y esto tiene que ver con el principio de prioridad, va a tener prioridad o ventaja registral la hipoteca. ¿Por qué? Porque desde que lo hizo al día 12 a este instrumento, tardó más de los 45 días para inscribir ese instrumento. Entonces, al haber dejado pasar más de estos 45 días, pierde la colocación registral y la hipoteca va a tener prioridad por sobre la venta. En el siguiente caso, lo que puede hacer es una posposición de rango, porque ya tiene una hipoteca realizada, entonces se corre para que ingrese una de rango preferente, que sería la del banco. Y la última pregunta es que el principio de especialidad tiene que ver todo lo que es sujeto, objeto y la causa. Tengan en cuenta que siempre el mayor derecho o el derecho en que mayor se ve este principio es el derecho de la hipoteca, porque como decíamos en la clase pasada, la hipoteca es el derecho en el que el bien queda en manos del deudor. Entonces el acreedor se tiene que específicamente proteger ante cualquier eventualidad o cualquier daño que pueda sufrir en su derecho o en su propiedad. A continuación vamos a ver los principios que nos quedan. Vamos a iniciar con el principio de tracto sucesivo. Este principio lo que establece es que tiene que haber un perfecto concatenamiento, es decir, un encatenado perfecto entre sujetos, los objetos y las causas de las distintas situaciones jurídico-registrales. ¿Qué quiere decir esto? Si María le vendió el inmueble a Pedro, cuando se vaya a hacer una siguiente venta, va a ser Pedro quien tenga que vender ese inmueble a Martín. Es decir, ningún escribano puede autorizar una escritura en donde la persona que va a transmitir el inmueble no sea el mismo que figura en la matrícula al momento de pedir el certificado, porque si no se estaría violentando este encadenamiento de titulares. Lo mismo que veíamos recién con el tema de los gravámenes y de las cancelaciones. Yo tengo una hipoteca de primer grado, para que pueda escribir otra con ese mismo rango, salvo que haya una coparticipación, primero tengo que cancelar la misma para escribir otra en forma posterior. Y todo tiene que ir así, todo tiene que ir perfectamente encadenado uno con el otro. ¿Qué pasa? La ley nos establece que existen excepciones a este principio. ¿Y cuáles son estas excepciones? Son los casos del tracto abreviado. Este tracto abreviado está estipulado en el artículo 16 de la ley 17.801 y la finalidad práctica que tiene es permitir que el que transfiere o crea el derecho sobre el bien sea una persona distinta que la que figura como titular en el asiento registral. Pero se da en determinados supuestos y estos 4 supuestos son taxativamente numerados, es decir, no se puede dar en ningún otro supuesto que no sea este contemplado en la ley. ¿Cuáles son estos supuestos? El primero es cuando se van a realizar o se van a cumplimentar con actos de los cuales una persona se obligó en vida y luego falleció. Por ejemplo, yo firmo un boleto de compra-venta, antes de realizar la escritura fallece esta persona, por consiguiente el juez puede ordenar que se inscriba o los herederos inscriban, en cumplimiento de estas obligaciones contraídas en vida por el causante, la venta a nombre de esta persona. Es decir, no va a ser el causante que lo haga, sino que van a ser los herederos o el mismo juez a través de este oficio judicial. El segundo y el tercer supuesto están muy íntimamente relacionados y en la práctica sucede mucho en lo que son las declaratorias de herederos o en los sucesorios. Y tiene que ver, uno, cuando los herederos deciden transmitir, es decir, en el marco de la partición de los derechos hereditarios deciden transmitir a una persona distinta, es decir, para evitar la doble escrituración,
son dos hijos. En vez de inscribir la casa a su nombre para después venderla a otra persona, lo parten directamente ya inscribiéndola a nombre de esta tercera persona. Ese sería uno de los supuestos de partición. Y en el otro, cuando directamente desde el causante lo inscriben a nombre de una persona X distinta, por eso se dice que hay un tracto abreviado del causante, que no es el que transmite, a la persona que lo va a adquirir. Generalmente se usa, como les decía, en los procesos sucesorios. En materia automotor también está bueno saberlo que no hay tracto abreviado, porque esto está legislado únicamente en la ley de registro inmobiliario, pero hay una figura similar que se llama la autorización de venta. Por ejemplo, cuando hay una declaratoria de herederos que quedan 3 o 4 herederos y quieren vender un automotor que está, no pueden pedir un tracto, porque no está contemplada esta figura, sino que se pide una autorización de venta, que es similar, pero en materia automotor. Y el último de los supuestos del artículo 16 es cuando se dan distintos actos simultáneos sobre la misma cosa. Entonces, la ley establece que cuando estos actos simultáneos se dan sobre la misma cosa, se pueden realizar este principio de tracto abreviado. Tiene que haber pluralidad de sujetos, esta unidad de actos, y tienen que ser simultáneos. Con respecto a qué significa la simultaneidad, hay diversas teorías acerca si es durante el plazo de vigencia del certificado, si es en la misma audiencia notarial, si es en la misma semana, en el mismo plazo de 24 horas. Esto no hay un criterio uniforme en nuestra legislación. Se entiende que es en el plazo de vigencia del certificado de la mayoritaria, pero esto es una opinión completamente dividida. Entonces estos son los 4 supuestos en que se da el principio del tracto abreviado. Caso contrario, siempre tiene que ser concatenado cada uno de los titulares, cada uno, es decir, de los sujetos, del objeto y de la causa, desde el antecedente al consecuente. El siguiente principio es el principio de legalidad. Este principio de legalidad lo habíamos establecido anteriormente, pero ¿qué es? Quiere decir que cuando un instrumento va a acceder al registro, es decir, cuando se roga al registro, cuando se le pide que el registro trabaje, porque el registro nunca actúa de oficio, el registro lo que va a hacer es evaluar esta solicitud, este instrumento. Va a evaluar, por ejemplo, que tenga las formalidades, que estén todos los datos correctamente. Y acá hay una cuestión acerca de qué puede o cuál es el límite. Hay una tesis restringida que dice no, se tiene que atener únicamente a las formalidades extrínsecas de este elemento. Y hay una tesis más amplia, que actualmente la que está imperando, que dice no, bueno, no solamente es las formalidades extrínsecas, sino también los datos particulares de la causa, el sujeto y el objeto. Esta función calificadora, que es el principio de legalidad, que es este análisis que hace, es obligatorio, siempre se debe realizar, se realiza en forma autónoma y persigue el objetivo de que lo que ingrese al registro esté correctamente validado. Como nuestro registro no es convalidante, si se escapa alguna nulidad de este examen, no lo va a convalidar, es decir, no lo va a subsanar. Pero se busca que esta cuestión sea con el menor grado posible y que coincida la realidad extrarregistral con lo que ingresa al registro. ¿Cuál es el plazo que tiene el registro para realizar esta función calificadora? 30 días. Desde la presentación son 30 días para realizar este análisis. Puede tomarse 5, 10, 15, 30 es el límite máximo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el análisis puede surgir que está todo perfecto, entonces lo inscribe, no hay ningún problema, eso sería lo óptimo. Pero si no, puede surgir que haya alguna nulidad. Si hay alguna nulidad y es relativa, lo que va a hacer el registro es observar eso y va a proceder a devolvértelo para que modifiques esto, para que lo subsanes. ¿Y por qué es importante? Porque al momento que te lo devuelve, lo inscribe provisionalmente por el término de 180 días. Pero estos 180 días no se cuentan desde el momento que te lo devuelve a vos, sino que se cuenta desde que vos lo presentaste. Es decir, si vos lo presentaste el día 1 y el registro se tomó 10 días para decirte que había un error y lo escribe provisionalmente, a vos no te quedan 180 días, sino que te quedan 170. ¿Por qué? Porque ese plazo de 180 días hay que restarle los 10 que se tomó el registro para hacer esta función. Es decir, los 180 días se cuentan desde que vos lo presentaste, no desde que el registro te dijo que había un error. Esto ténganlo en cuenta, porque si pasan estos 180 días y ustedes no han modificado este error, va a perder colocación registral, es decir, van a perder la prioridad. Y cualquier otra cuestión que haya condicionalmente va a ingresar y les va a ganar la prioridad. Existe después una serie también de recursos, es decir, una fase recursiva con respecto a si no estás de acuerdo a que te han modificado,
pero excede el tratamiento de esto y lo pueden ver en la Ley 5771 de Córdoba, que es, si no estás de acuerdo, un recurso de reconsideración ante el mismo registro o un recurso posterior ante los órganos jerárquicos. Este principio, entonces, recuerden, 30 días para realizar el análisis, 180 días en caso de que sea una inscripción que haya alguna nulidad relativa, pero puede pasar que advierta una nulidad manifiesta y absoluta. En ese caso, lo que va a hacer directamente es rechazarte la inscripción. Entonces puede inscribirla provisionalmente o puede rechazar la inscripción. Y esto tiene que ver con todo lo que es el principio de legalidad. Recuerden que en todos los supuestos va a deber realizarlo el registro. El próximo principio es el principio de rogación. Básicamente esto es el alma mater del registro, porque el registro no actúa de oficio, siempre actúa a pedido de partes, tiene que ser rogado, la persona tiene que ir y solicitarle al registro que trabaje. Las únicas excepciones a este principio de rogación son la modificación o la rectificación de errores materiales visibles, es decir, si se advierte que en una matrícula hay un error material visible y que no hace al fondo de la cuestión, se puede modificar de oficio. Y la siguiente es la caducidad de los asientos. No confundan caducidad con cancelación. Supongamos, nosotros hacemos una hipoteca. La hipoteca es por un mutuo bancario de 10 años. Al pasar los 10 años, terminamos de pagar la hipoteca, vamos, pedimos el libre dedo y solicitamos la cancelación de la hipoteca. Esto es decir, que se tache en la matrícula esto y se cancele. Esto es un asiento negativo de cancelación. Eso no es de oficio, es rogado. En cambio, la caducidad sí es de oficio. ¿Qué es la caducidad? En el caso de la hipoteca, por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, los efectos de la registración tienen 35 años. Pasados 35 años, ha caducado de oficio los requisitos de exigibilidad de esta hipoteca. No va a quedar cancelado, es decir, no va a quedar tachado en la matrícula, pero sí va a quedar caduco, por consiguiente, no es exigible. Esto tenganlo en cuenta porque hay una diferencia muy importante entre cancelación y caducidad. Las únicas excepciones son rectificación de errores materiales ostensibles y que no hagan al fondo, y la caducidad de los asientos. Para todo lo otro siempre es rogado. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con lo que veíamos de los recursos. Si te inscriben provisionalmente algo y te dicen que hay un error, vos vas a tener que rogar y llevar adelante el recurso. Es decir, vos vas a tener que instaurar todo el proceso, porque es un imperativo de tu propio interés. Vos sos el que querés llegar a la inscripción para darle cognoscibilidad a esta situación, para que todo el mundo respete tu derecho. Vos sos el interesado, por consiguiente, vos tenés que llevarlo a cabo y adelante. Entonces, como pueden ver en pantalla y a grandes rasgos, el proceso se compone de, primeramente, el pedido de certificado, de los 15, 25 o 30 días, la realización de la escritura, de ahí tenés los 45 días para presentarlo, se ingresa al registro, dentro de estos 45 días sería lo óptimo, el registro lo que va a hacer es analizarlo, la función calificadora, 30 días para realizarlo, está todo perfecto, lo inscribe, no está perfecto, procede a anotarlo provisionalmente y te dice cuál es el defecto para subsanar, recuerden 180 días desde la presentación, y si no, si hay una nulidad absoluta y manifiesta, procede a rechazar el mismo y a notificarte de esta cuestión. Entonces, eso es básicamente el resumen del proceso inscriptorio en el registro inmobiliario de la ley 17.801. El último de los principios que vamos a analizar es el principio de publicidad y su relación con el principio de fe pública registral. ¿Por qué hablo de relación? Porque como vamos a ver en nuestro sistema, como vimos, no es convalidante nuestro sistema, es decir, no suple toda esta cuestión de cualquier nulidad que pudiera haber ingresado. Entonces el principio de fe pública registral en nuestro sistema no se advierte. Hay ciertos autores o cierta parte de la doctrina que dicen que el principio se advierte negativamente con el tema de las fugas registrales, que es esto que decía que el sistema, el registro, informa algo mal, es decir, no se condice la realidad extrarregistral con la registral, y es en la parte en que el registro responde por esta fuga. Pero negativamente, es decir, en la teoría, el principio de fe pública registral no está en nuestro sistema contemplado. Sí, el principio de publicidad. ¿Y qué es esto? La función última del registro es permitir que las personas puedan tener acceso a la situación jurídica registral de los bienes. Este es el eje central del registro. Y por ende, cuando hablamos del principio de publicidad y hablamos de los efectos que da esta publicidad, podemos nombrar 4 en particular, que podemos decir, algunos efectos tienen un requisito de constitutividad,
Esto es solamente el registro automotor, es decir, con la registración nace el derecho. En el registro inmobiliario no se da. Por otro lado, tiene la cognoscibilidad, que esto es común a todos los registros, y es lo que decía. La publicidad registral no busca que vos sepas efectivamente cuál es la situación, sino que la misma sea cognoscible, que vos tengas posibilidad de acceder por los medios estipulados, con las reglamentaciones estipuladas, pero que vos puedas saberlo. No que lo sepas definitivamente, si vos no sos dirigente o no lo realizás, es un tema tuyo, pero vos tenés esa posibilidad de realizarlo. Además, la oponibilidad, que tiene que ver con esta cognoscibilidad, si yo voy a conocer mi derecho, yo tengo la posibilidad de que toda la población respete la misma y por eso puedo hacérselo oponible. Y por último, la convalidación es uno de los requisitos o una de las características de los distintos sistemas que en nuestro sistema registral, como ya vimos, no se da, no es convalidante, únicamente responde por las fugas registrales. ¿Cómo se da esta publicidad? Tenemos por un lado la publicidad formal y por el otro lado la publicidad material. ¿Cómo se lleva a cabo esta publicidad para el afuera? Es decir, para que la persona conozca. Por un lado, a través del certificado. El certificado registral, que es un instrumento público que, como decíamos, pedía el escribano. Además, provoca una inmutabilidad, queda constancia de él en la matrícula. Es decir, se pide un certificado, se deja constancia. Esto no permite que se varíe la situación jurídica del bien y es un instrumento público. Ahí esta es una de las formas de publicidad que tiene el registro. Por otro lado, la otra posibilidad son los informes, es decir, la publicidad directa, la matrícula, como se las mostraba, esto de ingresar por el sistema de internet y solicitarlo. Esto lo puede hacer cualquier persona que esté prestando servicios en el registro. Por ejemplo, si ustedes como martilleros o como alguien como abogado o los escribanos mismos pueden pedir estos informes. Estos, a diferencia del certificado, no se deja constancia en la matrícula, es decir, no sabemos cuántos informes se han pedido y además no provoca el bloqueo de la situación. Podemos pedir el informe hoy y mañana la situación del inmueble ya ha variado. Estas son las principales diferencias entre las dos formas de publicidad que hay en nuestro sistema. Y esto ha ido variando y es interesante por ahí saberlo porque antes lo que se hacía era, o bien se otorgaban fotocopias de los folios reales, que eran carpetones enormes acerca de los determinados bienes, o directamente la exhibición directa de los libros. Vos ibas al registro, te sentabas en unas mesas que tenían ahí para estudio y te daban el libro o el tomo o el folio en el que estaba inscrito el bien. ¿Cuál era el problema? Se iban destruyendo, no había seguridad, era muy difícil la conservación, entonces se fue evolucionando a la digitalización y por consiguiente ahora se busca evitar todas estas cuestiones. Igualmente hay muchos folios que todavía no están digitalizados, por consiguiente lamentablemente hay que ir al registro y realizar esto en forma personal. Estas son las distintas formas de publicidad y este es el eje central del principio de publicidad. Recuerden, principio de publicidad es este, principio de fe pública registral, no está contemplado en nuestra legislación, salvo negativamente a través del tema de la responsabilidad por las fugas registrales. El último tema que vamos a analizar en la presente clase es el tema del estudio de títulos. ¿Y por qué les expliqué todos los principios en forma anterior al estudio de títulos? Porque este es la figura o las acciones que lleva adelante casi siempre un escribano, en el que procede a analizar cronológica y documentalmente todo lo que es el título que dio origen a las distintas transmisiones, extinciones de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a realizar una compra de un inmueble, se va a hacer un estudio de título sobre el mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el escribano? Va a pedir la matrícula, va a ver los instrumentos por los cuales se fue otorgando esto. ¿Para qué? Para ver que se haya cumplido el principio de tracto sucesivo, que esté bien desarrollado el principio de especialidad. Por eso se dice que es cronológico, es decir, va para atrás, se va retrotrayendo a las distintas situaciones, y además es documental, no es con la simple expresión de un conocimiento, no, tengo que ir a los documentos, tengo que analizarlos, tengo que observarlos, y esto siempre es una obligación preescrituraria, es decir, antes de realizar la escritura de compra, de venta de un inmueble, se va a hacer este estudio de títulos. La pregunta que surge es, ¿hasta cuándo? Vamos a ir 100 años para atrás, 50 años para atrás, ¿hasta cuándo vamos a analizar estos títulos? Lo que se establece como una opinión unánime en la doctrina es que esto tiene que ir para atrás 20 años. ¿Por qué? Porque sería el plazo en que se podría dar algún supuesto de prescripción adquisitiva.
Entonces, primariamente tiene que ir hasta un momento en que se haya dado una transmisión perfecta de este título o este derecho. Supongamos, si la transmisión anterior se hizo a 50 años, voy a ir con el estudio de títulos hasta ese momento, voy a ver esa transmisión y eso ya queda suplido todo el plazo que les decía de la prescripción. Pero si en cambio esta casa se vendió hace 5 años, yo no me voy a quedar con esos 5 años únicamente, sino que voy a ir para atrás a los últimos 20 por una cuestión más de diligencia profesional, un deber de cuidado. ¿Por qué esto? Porque después, para alegar la buena fe en una relación con respecto a inmuebles, va a tener amplia importancia el tema del estudio de títulos. Si el estudio de títulos fue hecho en forma correcta, en forma idónea y en forma diligente, yo voy a poder alegar la buena fe. Y además, si hay algún error, voy a poder responsabilizar al registro por esa fuga registral. En cambio, si yo no obro con prudencia, no obro diligentemente y no lo hago correctamente, no voy a poder nunca alegar mi buena fe al respecto. Todo este estudio de títulos, como nosotros fuimos analizando a lo largo de la clase, lo podían ver, por ejemplo, en las matrículas, viendo las titularidades, viendo que sean concatenadas, que se hayan entrelazado al anterior, que sea la misma persona que transmite. Por eso también le decía, de este estudio va a surgir que si no es el mismo titular el que quiere hacer la transmisión, el escribano no lo va a poder realizar. Todas estas cuestiones tienen que ver con el estudio de títulos. A continuación lo que vamos a hacer es el último corte de 10 minutos, los primeros 5 para ver si hay alguna duda o consulta me la pueden realizar en el chat y los últimos 5 para realizar unas pequeñas actividades que ahora les voy a dejar en pantalla. Al regresar vamos a cerrar con la enumeración de las respuestas de estas actividades y un breve repaso a lo analizado a lo largo de la presente clase.
Vamos a repasar las respuestas a las actividades. En el primer supuesto, la misma es falsa, ya que como veíamos dentro del principio de legalidad, el plazo para realizar el análisis o la función calificadora es de 30 días, no de 45 como está en la consigna. En la siguiente consulta, el plazo que tiene todavía disponible para modificar este error o para subsanarlo es de 168 días. ¿Por qué? Porque los 180 días para subsanar o descripción provisional se cuentan desde la presentación. Como en este supuesto el registro se tomó 12 días para hacerlo, a 180 le restamos esos 12 y son los 168 días restantes. En la siguiente pregunta pueden hacer un tracto abreviado. Para evitar la inscripción del bien a su nombre y posteriormente a fines del comprador, parten los derechos directamente otorgándolos al tercero que lo haya adquirido. Entonces hacen un tracto abreviado. La siguiente consulta es falsa. ¿Por qué? Porque si bien una de las excepciones es la rectificación de errores materiales, la otra es la caducidad, no la cancelación de hipotecas. La cancelación es un acto rogado, no es un acto de oficio. Y por último, la última pregunta, no puede alegar su buena fe. ¿Por qué? Porque no hizo un estudio de títulos diligente. Por consiguiente, no puede alegar su buena fe. No fue diligente, no fue prudente. Él ha omitido hacerlo de la forma que establece la ley. Haciendo un breve repaso entonces, en esta clase hemos analizado los principios registrales. Vimos el principio de prioridad, la prioridad directa con la presentación del instrumento o bien la prioridad indirecta a través del bloqueo del certificado, 15, 25 o 30 días, o bien con los 45 días que otorga la ley para presentar la escritura desde que fue realizada la misma. Vimos además la autonomía de la voluntad, vimos los 4 supuestos en que se podía hacer una reserva de rango, posposición de rango, permuta de rango o coparticipación de rango. Veíamos estas cuestiones con respecto a la autonomía de la voluntad. Veíamos el principio de especialidad con respecto al objeto, al sujeto, en la causa, lo veíamos en la matrícula. Veíamos el principio de inscripción, que es a lo largo de todo el proceso y la clasificación de los distintos registros y diferentes asientos. Veíamos el principio de tracto sucesivo en el correcto concatenamiento de los elementos, tanto de los sujetos, del objeto de la causa como de los gravámenes. Por ejemplo, veíamos las excepciones en el tracto abreviado del artículo 16. Veíamos las obligaciones contraídas en vida por el causante a los fines de la partición de bienes hereditarios o de la asignación de este acervo, o bien cuando eran actos simultáneos. Veíamos también el principio de publicidad, el principio de derogación, que todo debe ser solicitado con sus excepciones de caducidad y modificación de los asientos registrales, y veíamos que todos estos principios surgen del análisis de la ley 17.801, que es la ley de registro inmobiliario. Entonces, todo esto o todos estos principios que fuimos desarrollando son los que van a tener su corolario en el estudio de títulos, que veíamos que era el análisis documentado y cronológico de todo aquello que se había llevado a cabo durante la matriculación y las sucesivas transferencias, extinciones o modificaciones de los derechos sobre ese bien. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o consulta me la pueden preguntar ahora en el chat o posteriormente pueden dejar la duda en el foro por si quieren que se los conteste y les puede servir a algún otro compañero. Muchas gracias.